No, justo. Dale, ya está grabado. En relación al concepto de igualdad y su vínculo con el Estado y con la educación y con la educación primaria, me parece que el concepto de igualdad es un concepto vertebrador de toda una cultura política y de un proyecto social en curso y en marcha en toda Latinoamérica. Y yo diría que empezaría por reconocer el derecho a la educación y el derecho a la educación en igualdad. Ya hablar de derecho es hablar de igualdad, porque el concepto de derecho justamente es antagónico al concepto de privilegio y tiene una dimensión universal. El problema político es cómo se implementan los derechos una vez que son reconocidos. La igualdad es un concepto que tiene una historia que cada generación debe, a mi entender, afrontar y debe sostener y plantearse cuáles son las tareas que el concepto de igualdad impone en nuestro momento. Y me parece que en el caso vinculado a la educación habría que plantear cuestiones que tienen que ver con el favorecimiento de la educación rural, el favorecimiento de la educación urbano-marginal, tratar de promover la inclusión, la incorporación de minorías que generalmente son o marginadas o son diferenciadas en los sistemas educativos, minorías sexuales, minorías culturales, minorías sociales. Me parece que la inclusión de los extranjeros y de los niños extranjeros que vienen a vivir, a construir la vida a la Argentina y por lo tanto a educarse a la Argentina es un tema absolutamente central para plantear en la escuela y en la escuela pública. La igualdad no es una obviedad, ni es una cosa que esté dada, ni es algo que pueda demostrarse científicamente, ni deducirse matemáticamente, sino que la igualdad es una construcción, es una invención, es una decisión colectiva y es sobre todo un concepto a explorar, precisamente porque hay un concepto que tiene una historia y que resume o recoge problemas que son particulares de las diferentes sociedades. Cuando digo que la igualdad no es una evidencia o una obviedad, estoy diciendo que más bien es una cosa excepcional. Hay un antropólogo, Louis Dumont, que habla de que la diferencia o la jerarquía es precisamente la regla y la igualdad es la excepción. Bueno, es sobre esta excepción que es necesario construir una cultura de la igualdad desde mi punto de vista, y en este sentido el Estado tiene muchísimo para construir, para generar, básicamente generar las condiciones de posibilidad de la emergencia de una igualdad. De manera que es un concepto que se construye, que se explora colectivamente y que la escuela pública es sin duda el escenario elemental para que eso luego trasvase y se prolongue políticamente a otras dimensiones de la vida social. Igualdad no quiere decir uniformidad, ni igualdad quiere decir uniformación, sino que la igualdad respeta la singularidad, la igualdad respeta la diferencia, la igualdad de alguna manera interrumpe una lógica de los vínculos y una lógica de las relaciones sociales para precisamente establecer o impulsar otras. En ese sentido me parece que la escuela primaria es una especie de suspensión del mundo, ¿no? Es precisamente la escuela un laboratorio que no prolonga, que no perpetúa, que no reproduce los vínculos o la lógica de vínculos de una sociedad como la que está dada, sino que precisamente busca pensarse como una incubadora de vínculos distintos. Y cuando digo una sociedad que está dada, me refiero a una sociedad donde se trata de incentivar las conductas y los comportamientos en base a premios, en base a castigos, en base a una lógica del mérito y a un estímulo del aventajamiento de los otros. Y en general me parece que la escuela puede ser una oportunidad excelente para producir otro tipo de vínculos entre las personas que no sean los de la competencia, sino más bien los de la solidaridad, los de la horizontalidad y un ámbito donde las personas se reconozcan. La palabra reconocimiento es
es fundamental, me parece, se reconozcan como las personas que son, con las particularidades que tienen, y en ese sentido, más allá de los contenidos que una escuela pueda ofrecer a sus estudiantes, me parece que como ámbito de construcción de vínculos diferentes es una dimensión fundamental de nuestra sociedad. Y en ese sentido me parece que el Estado debe elaborar programas y políticas públicas que por supuesto impactan decisivamente en la escuela, pero no solamente. Creo efectivamente que el vínculo entre estos tres conceptos, Estado, educación, igualdad, es un vínculo muy estrecho. Me parece que se potencian, son dimensiones o ámbitos que se potencian mutuamente y que, por supuesto, con toda la lentitud que significan las transformaciones culturales, puede mostrar su fruto a mediano y a largo plazo para construir una sociedad, bueno, diferente. Vamos a hacer una pausa. En relación a la construcción de la igualdad, de una representación de los seres humanos como diferentes y como iguales en esa diferencia, es indudablemente una tarea cultural del Estado que comienza por la escuela elemental, pero que no se detiene allí. Si el Estado garantiza la efectiva igualdad entre las personas, la igualdad, decíamos recién, por ejemplo, respecto del extranjero, la igualdad del diferente en un sentido sexual, la igualdad de las personas que tienen capacidades diferentes en general, no estoy tan seguro de que pueda garantizar. Lo que sí estoy seguro es que puede crear las condiciones para reducir los índices de discriminación, de no inclusión y por lo tanto los índices de violencia. Yo creo que el problema de la igualdad está íntimamente, y de la educación en igualdad está íntimamente vinculado con el problema de la violencia. Son dos conceptos, diría, inversamente proporcionales, ¿no? La reducción de la violencia depende del incremento de la educación pública, de la educación de todas las personas, del ejercicio efectivo del derecho que todas las personas tienen a acceder a los bienes simbólicos que provee la educación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que más allá de que la educación apunta a que los seres humanos son un fin en sí mismo y por lo tanto deben darse las posibilidades para una realización plena de su cuerpo y de su espíritu, digamos, su formación cultural, me parece que también la educación redunda en un mejoramiento de los vínculos sociales en el sentido de la reducción de la violencia. Creo que hay en relación al vínculo entre el Estado y el pueblo, el tipo de vínculo que hay entre el Estado y el pueblo, y en este caso los niños, digamos, ¿no?, que son quienes se forman en la escuela pública, yo diría que hay un concepto organizador que es fundamental, que es el concepto del cuidado, el cuidado del otro. El Estado no puede desentenderse o delegar solamente en el ámbito familiar, sobre todo en el caso de familias desfavorecidas económicamente, ese cuidado, sino que tiene que afrontarlo, tiene que asumirlo, con programas, por supuesto, del ámbito de la educación, pero también de la economía, de la cultura, de lo que fuera, y como dispositivos integradores de todas esos sectores poblacionales que han estado tradicionalmente al margen del goce de los bienes económicos, simbólicos y sociales de las ciudades de nuestro país. En ese sentido me parece que es fundamental, sin por ello ejercer un tipo de poder paternal sobre una ciudadanía, ¿no? En ese sentido me parece que el Estado tiene que proveer las condiciones elementales para una subjetivación de las personas, de los ciudadanos, una construcción de ciudadanía que empieza con los niños en la escuela elemental, en manera tal que colectivamente se pueda construir una libertad pública donde los seres humanos no se autorrepresenten ni como víctimas, ni se autorrepresenten como niños de una escuela, sino como ciudadanos de una sociedad que tienen el poder de transformarla. En ese sentido me parece que
cuando decía que la igualdad no es algo que está dado de por sí, sino que es una decisión y es una declaración. La igualdad se basa en una especie de principio que es el principio de reconocer que las personas son capaces de pensar muchas cosas y de producir efectos en una sociedad, y que si no lo hacen inmediatamente es porque están separados de esta capacidad por un conjunto de condiciones adversas, que es justamente lo que se trata de reducir para que las personas vuelvan a reencontrarse con su capacidad ciudadana, con su capacidad cultural, con su capacidad política y económica de pensar y de actuar. No, que me parece que el Estado tiene una tarea inmediata muy importante, que es la de interrumpir algo que yo llamaría una lógica del apartheid, una lógica de la separación. Porque indudablemente ese es uno de los efectos más perniciosos del desquicio neoliberal respecto de la cultura, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en la arquitectura de las ciudades, que tenemos barrios para ricos y barrios para pobres. Lo vemos en la cultura del entretenimiento, que tenemos lugares para el entretenimiento de ciertas clases y lugares para el entretenimiento de otras clases. Y lo vemos también en la educación. Lo vemos también, sobre todo en la educación primaria y en la educación media, donde de a poco se va segregando las distintas clases o sectores sociales y tenemos escuelas para ricos y escuelas para pobres. Desde ese punto de vista me parece que la recuperación de la escuela pública como un lugar de contaminación de clases, de condiciones sociales, para que precisamente en ese encuentro de diferencias pueda nacer un reconocimiento mutuo en igualdad, es fundamental, porque la verdad es que ha habido un proceso de deterioro de la escuela pública, de la educación pública y de la intervención del Estado como una responsabilidad respecto de lo público muy fuerte, si uno lo compara con 40 años atrás, donde la sociedad argentina y la educación pública argentina era mucho más igualitaria. Y entonces me parece que recomponer esos vínculos, retrotraernos a esa situación anterior, digamos, a la destrucción de los vínculos sociales por parte de la dictadura militar última en primer lugar y de la década del 90 en segundo lugar, es una tarea a emprender, es una tarea que puede llegar a ser lenta y que hay que construir las bases muy sólidamente para que sea perdurable. Y creo que fundamentalmente es una batalla cultural de desmontar una representación, que yo la llamo metafóricamente, una representación en la lógica del apartheid. Eso. Eso todavía está